Educación y empoderamiento latinoamericano. El movimiento de la pedagogía crítica en Latinoamérica se ha caracterizado por un conocimiento generado desde la práctica. Es decir, la práctica en este contexto se constituye en reflexión sobre una acción humana que es libre y se conoce como educación. El conocimiento generado en la práctica no puede estar centrado en sí mismo, sino que su fin o propósito es producir un conocimiento orientado a comprender un fenómeno para mejorar una situación por medio de la acción participativa de la población. Es así como tenemos a dos exponentes de la pedagogía crítica en el continente suramericano, Paulo Freire y Gabriela Mistral, quienes surgen en un contexto donde la educación es sectorizada. Más de la mitad de la población es analfabeta. No toda la población tiene derecho a participar de procesos civiles o ciudadanos, y la opresión se nota en los más marginados, donde la educación, desde una mirada liberadora, llega como arma política y cultural para luchar contra la desigualdad. Paulo Freire nace en Brasil en el año de 1921, y a pesar de que es formado en Derecho, la experiencia que tuvo en un principio con la educación de adultos hace que vuelque su mirada a las cuestiones educativas, específicamente a los procesos de alfabetización, pues concibe que un país no se desarrolla si más de la mitad de sus habitantes es analfabeta. En los años 50, el pensamiento de Freire coincide con un periodo de fuerte militancia de la Iglesia latinoamericana, que está comprometida con las causas sociales. Es así que Freire apuesta al ideal de que los trabajadores reflexionen sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y familiares. De esta manera promueve la participación crítica de la población marginada frente a los procesos escolares y la sociedad como forma de liberación. De esta manera, Paulo Freire concibe que la alfabetización va más allá de unir dos sílabas. Es un proceso acompañado de una concientización de la gente acerca de su condición en la sociedad, donde debe apoderarse de la lectura y escritura como arma política en el proceso de democratización y ciudadanía. Freire fue un crítico de lo que denominó educación bancaria. De esta manera se refería a la educación tradicional, la cual concebía al profesor como el dueño del conocimiento y al alumno como aquel recipiente en el cual se deposita de manera pasiva la información suministrada por el educador, y propone, para contrarrestar lo anterior, una pedagogía dialógica donde el educador y el alumno aprenden al mismo tiempo. Así el profesor tiene la sensibilidad de conocer el universo cultural, histórico y lingüístico de sus estudiantes, para de esta forma organizar sus ideas y conocimientos de manera sistemática, lo que permite que acontezca el verdadero proceso de alfabetización. Freire consideraba que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales, y aboga por la comunicación de la cultura como práctica política pedagógica. Además, en su discurso se percibe el llamado que hace a los docentes para que se involucren en los procesos históricos de los sectores populares. De ahí, la propuesta de Freire se caracteriza por la pedagogía de la liberación, la acción participativa, el poder popular, la esperanza, los usos comunicativos, la radio y la televisión como alternativa de educación, los contenidos de la teología de la liberación, la asimilación de la pedagogía popular, los discursos indigenistas, los estudios postcoloniales y la diversidad pedagógica. Entre las obras representativas de Paulo Freire se encuentra Pedagogía del oprimido, donde invita a los sectores dominados a que inicien procesos de organización política. Educación como práctica de la libertad, donde presenta una propuesta pedagógica sobre la transición
de la sociedad agraria a una sociedad independiente e industrializada, y Cartas a quien pretende enseñar, donde hace un llamado a la humildad del educador. Gabriela Mistral nace en Chile en 1889. Fue una maestra rural y poeta reconocida. Se caracterizó por defender la identidad de los pueblos latinoamericanos, luchar por el establecimiento de una educación obligatoria para las gentes de su país, y fue una militante de los derechos de la mujer. Mistral desarrolla su carrera en un contexto social político, donde la educación era restringida a varios sectores de la población, pues era una época donde la educación se caracterizaba por ser racista, clasista y discriminadora. Mistral, en su labor de maestra rural, ve ante sí la realidad social, cultural y educativa que nutrirá el desarrollo de su obra. Se caracterizó por la defensa cultural de los indios y sus derechos. Abogó para que las mujeres rurales, igual que todo sujeto, tuvieran derecho a ir a la escuela, ya que estaba en contra de la instrumentalización de la mujer como elemento de trabajo. En las primeras décadas del siglo XX, los trabajadores chilenos atravesaban una situación penosa, y una de las causas de esta es el analfabetismo, por lo cual se dedica a impulsar una ley de instrucción primaria obligatoria, donde su postura al respecto es similar a la de Paulo Freire con la educación para todos y la alfabetización de los adultos. Igual que en Freire, consideraba que la educación de un país debe estar basada en las propias realidades según las necesidades de sus gentes. Gabriela Mistral es reconocida por recuperar el uso del idioma de los campesinos, los maestros y los indígenas, por crear las escuelas nocturnas para los trabajadores, por crear las bibliotecas ambulantes y por luchar para que la escuela esté abierta para todos, sin importar la clase social a la que se pertenezca. Además, es reconocida por su postura feminista al abogar por los derechos de las mujeres solteras, pues en la época de las luchas populares las mujeres eran ajenas a toda comprensión. Entre sus obras representativas se encuentra Desolación, libro de poemas donde refleja su pensamiento. Lectura para mujeres, libro destinado a la enseñanza del lenguaje, y al final de su vida publica el libro Imagen y Palabra de la Educación. En conclusión, tanto Paulo Freire como Gabriela Mistral fueron militantes en la lucha para que todos accedieran al derecho a la educación, dieron voz y voto a los oprimidos, resaltaron la importancia de una educación basada en las realidades históricas, políticas y sociales de los pueblos, y trabajaron por rescatar la identidad cultural de las gentes que pertenecen a Latinoamérica, para crear de tal manera una pedagogía que surge como reflexión de la práctica popular de la educación y que se diferencia de las demás pedagogías del resto del planeta.